¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora estén mirando este video. Hola, soy Yamil, su docente de análisis de la realidad económica y análisis de los indicadores económicos. Por motivos que ustedes ya saben y se suponen, hemos obviado de la tutoría número 7, la cual vamos a verlo en este video presentación para la plataforma de la Universidad NUR, cumpliendo el instructivo para que no se tropiece en las labores educativas y su correcto avance programático de ustedes. Nos toca hablar del tema, la teoría del comercio internacional, el que estamos viendo en estas ocasiones. Las teorías del comercio internacional es el proceso histórico en la humanidad desde el punto de vista de todos los regímenes económicos son el feudalismo, se vio en el mercantilismo, el libre cambio. Según los economistas clásicos, los países deben aprovechar los recursos naturales para especializarse en la producción de todos sus bienes y con el fin de satisfacer todas sus necesidades, tanto naturales como no naturales. El comercio internacional frente al puesto que se comercializan las personas en otros países, los bienes y servicios se transfieren en las personas, la cual no están limitadas a lo que se puede producir. Los bienes y servicios se compran a gente a otros países, se llama importaciones, y los bienes y servicios que se venden a otros países se denominan importaciones. Repasando, los bienes y servicios que se compran de un país a otro se llaman importaciones. ¿Por qué? Porque se las importa, se las trae. Y los bienes y servicios que se venden a otras personas, a otros países, se denominan exportaciones. Lo cual existen tres aspectos cuál es la diferencia en el comercio internacional y del nacional. Primero, el estudio teórico del comercio internacional comprende dos campos, la teoría pura y la teoría monetaria. Se refiere que el análisis del valor aplicado del intercambio internacional en el enfoque positivo, referido a la explicación y a la predicción de los acontecimientos. Nosotros tenemos que entender que el análisis de del bienestar investigan los efectos que tendrá un cambio de la demanda sobre la relación real del intercambio de un país. B. La teoría monetaria es la aplicación de los principios monetarios del intercambio internacional y el análisis de procesos de ajuste mediante el empleo de instrumentos monetarios cambiarios financieros, procurando contrarrestar los efectos desequilibrantes de la balanza de pago en cuanto a la duración de su intensidad y amplitud. El costo de oportunidad. El costo de oportunidad, nosotros tenemos que entender que el costo de oportunidad es costo o la elección que nosotros tomemos. En los conceptos elementales de la economía decimos que el costo de oportunidad o costo que designa el costo de inversión de los recursos disponibles o la costa de mejor inversión de alternativas disponibles también al valor y el mejor opción no realizada. Me explico. Lo que hablaba el señor Weiss en la teoría Joseph Staffen Winters-Kraft decía la teoría de la economía social. Se refiere a todo aquello en lo que un agente se priva o renuncia y hace una elección y decisión. En finanzas se requiere a la rentabilidad que tendría la inversión considerada en el riesgo aceptado y que sirve para hacer valoraciones contrastando la movilidad de él o inmovilidad del activo. Fronteras de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción, o conocemos como FPP, es el modelo marginalista en el que se contiene un conjunto de combinaciones teóricas en factores de producción tecnológicas en los que se alcanza la producción máxima y refleja la cantidad de máxima de bienes y servicios de una sociedad. Es capaz de producir en un determinado tiempo y periodo a partir de unos factores de producción y unos conocimientos tecnológicos dados. Entonces, la frontera de posibilidades de producción de, que conocemos es el límite en las combinaciones entre bienes y servicios que se pueden producir y las que no. Logramos una condición eficiente cuando producimos bienes y servicios al menor costo posible. Y esto ocurre cuando las fronteras de producción experimentan puntos dentro
de una producción, porque renunciamos más a lo que necesitamos el bien para la cantidad determinada. El comercio internacional. Vamos entrando en tema. ¿Qué se entiende como comercio internacional? El comercio internacional o comercio exterior o comercio mundial es al movimiento de todos los bienes y servicios a través de los distintos países y mercados que se realizan utilizando divisas que están sujetas a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio de los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente y la posición de la mejor formas de sus productos y ingresar a mercados extranjeros. Las diferencias en las teorías que explican los procesos tratan del funcionamiento internacional y se encuentran los cuales son las causas de este comercio, por qué se comercializan en otros países y se estudian el efecto del comercio internacional sobre la producción y consumo de las economías regionales. Nosotros vamos a hablar y vamos a pasar muy rápidamente hablando primero de la teoría de la ventaja absoluta del señor Adam Smith, la cual decía que la mano invisible, el autor define que la regulación del comercio propone que el comercio internacional se regula solo con la oferta y la demanda. Como hemos hablado en otras clases, nosotros tenemos que entender que la oferta y la demanda es la base fundamental para la producción del país y donde el coste de producción fuera más bajo, desde ahí se exportaría al resto de los países para tener una ventaja comparativa. Entonces, Adam Smith establecía que cada país debe especializarse en una producción de aquellos bienes en los que se cuentan con costos internos de producción absolutamente menores, medios y unidades de trabajo. Los países se benefician del comercio internacional con la posibilidad mutua de la mayor consumo de bienes y por el ahorro de unidades de trabajo. Entonces, nosotros entendemos que en esta teoría supone la evolución en respecto a la teoría de Adam Smith para David Ricardo. Lo decisivo son los costos absolutos de producción, sino los costos relativos al realizado las comparaciones con otros países. De acuerdo con esta teoría, un país siempre obtendrá ventajas del comercio internacional, aun cuando sus costes de producción fueran más elevados para de todo tipo de productos fabricados, porque este país tendrá que especializarse en aquella producción en la que comparativamente fuese más eficiente, ¿no? Entonces, siguiendo la línea de explicación de las ventajas comparativas, el comercio exterior sería una forma en la cual aún cuando se tuviera una desventaja absoluta, la producción de todos los bienes y servicios respecto a otros países, ya que el último resultaría beneficioso para especializarse solo en la producción y aquellos que contase además las ventajas comparativas. Al adquirir diferentes bienes y servicios a los primeros que en los que se tuviese ventaja comparativa, ¿no? Vamos a pasar las multimedias de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Hablando de eso, el principio de la ventaja comparativa establece que cada país se beneficia especialmente de la producción y de la exportación de bienes que se pueden producir a un costo relativamente bajo, importando de bienes que se produzcan a un costo relativamente alto. El modelo nos lleva a entender algo que se llaman las políticas comerciales. La política comercial es la parte de la política económica de un país que se relacionan en las medidas de los instrumentos que se tienen efectos a las exportaciones y a las importaciones, ya sea que la cantidad de precio de los bienes y servicios se exportan. Los instrumentos con los que se cuenta la política comercial son principalmente: 1. Las regulaciones. Las políticas arancelarias, principalmente las tarifas de importación y exportación. 2. Las restricciones no arancelarias, por ejemplo, las restricciones cuantitativas en cuotas de importación y exportación, permisos de importación importación y desdoblamientos de cambio. En los subsidios y otros instrumentos para fomentar las ciertas industrias, el Estado puede subvencionar el desarrollo de ciertas industrias que sustituyan las importaciones y la cual aumente las exportaciones. También puede brindar apoyo tecnológico y fomentar las relaciones comerciales en las empresas del mundo. Las restricciones del comercio internacional.
La restricción del comercio internacional, nosotros estamos hablando, uno, de aranceles, cuotas de importación, restricciones de importación y subsidios a la importación. Las razones para reducir las importaciones pueden ser varias, principalmente proteger el empleo local en ciertas industrias que competirían con las exportaciones, reducir el déficit comercial y reducir la caída de reservas del Banco Central. Restricciones del comercio internacional. Aranceles. Un arancel es un impuesto que establece un país importador cuando un bien de importado cruza la frontera internacional. La tentación de los gobiernos en imponer aranceles es fuerte porque es un ingreso, no nos olvidemos de eso. Un arancel es un ingreso a las arcas de los estados. Entonces, en primer lugar, los aranceles promueven ingresos al gobierno. En segundo lugar, le dan la oportunidad a satisfacer intereses personales de la gente que gana los ingresos de las industrias, que compiten con las importaciones. Pero, como veremos, los aranceles y las otras restricciones de importación, estamos entendiendo que el comercio internacional es libre y se disminuye en ganancias y el comercio no fomenta el interés social. Un arancel. Arancel es el tributo que se aplican a los bienes de exportación con objeto de importación. Es más bien entendido, es un impuesto que se cobra sobre las importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos corrientes. También pueden existir aranceles de tránsito que gravan algunos productos y entran a un país u otro destino. Pueden ser ad valorem, que significa el valor, como un porcentaje, el valor de los bienes, o específico, como una cantidad determinada de una unidad de proceso. Cobran las exportaciones por unidad y volumen. Las cuotas de importación. Una cuota de importación es una restricción cuantitativa a la importación de un bien en particular, la cual especifica la cantidad máxima que pueden importar dicho bien en un periodo determinado. Casi todos los países que imponen las cuotas sobre la amplia variedad de artículos. Por ejemplo, Estados Unidos las pone las importaciones sobre los productos alimenticios como el azúcar, el plátano, la manufacturación, como los textiles y papel. Las cuotas de importación permite al gobierno satisfacer los intereses personales de la gente que obtiene ingresos en las industrias de importación en competencia. Otras restricciones de importación son la barrera de salud, la seguridad y la regulación y las restricciones voluntarias de exportación. Las barreras de la seguridad de regulación, miles de detalladas regulaciones de salud, por ejemplo, otros limitan el comercio internacional, por ejemplo, la Administración de Alimentos y Fármacos examina las importaciones norteamericanas de los alimentos que pueden terminar puros, sanos, seguros para consumir. En nuestro país, algo que se llama SENASAC, ¿no? Que da una barrera comercial. Lo que nosotros tenemos que entender en este aspecto es que nosotros no podemos importar cualquier cosa que nosotros creamos. Por ejemplo, nosotros no podemos importar algún bien orgánico de otro país. ¿Por qué? Porque puede tener microorganismos que se generen en grandes plagas dentro de nuestro ecosistema. Porque nosotros tenemos que entender que los ecosistemas son algo demasiado puro, ¿no? Demasiado frágil. Otro ejemplo es que la Unión Europea prohíbe las importaciones de casi todos los alimentos modificados genéticamente, como la soya transgénica, o aunque unas regulaciones, un tipo que acabamos de describir, no están diseñadas para limitar el comercio internacional. No limitan, pero cada país es soberano dentro de sus fronteras para técnicamente permitir que lo que se importe lo que al país le convenga, ¿no? También tenemos en este aspecto las restricciones voluntarias de exportación, ¿no? Estas restricciones voluntarias de exportación son como una cuota que asigna el país al exportador de un bien, en una barrera, ¿no? En un tiempo. Por ejemplo, en la década de los 80, cuando Japón limitó voluntariamente sus exportaciones a autoparte, o, por ejemplo, Bolivia tiene un montón de barreras comerciales y restricciones voluntarias de exportaciones al alimento, a la soya, a la carne, ¿no? No nos olvidemos
que hace un tiempo el presidente Evo Morales fue aclamado por todos los ganaderos del oriente boliviano porque le levantó la restricción voluntaria a la exportación de carne y le consiguió aún así un, uno o dos mercados importantes. Entonces eso logró que el país decide en su soberanía qué puede exportar, importar y exportar. Porque nosotros hemos vivido también hace unos 5 o 6 años que hubo un problema que se peleó prácticamente, ¿no? Una convulsión social porque el gobierno del Estado había restringido la exportación porque se decía que todo se exportaba y nada quedaba en el mercado interno, ¿no? Para satisfacer la demanda interna. Así que para evitar esos problemas, los gobiernos también en su rol soberano de cuidar a su población, los gobiernos tienen la posibilidad y tienen las limitaciones necesarias para decidir qué se exporta por más que se produzca dentro del mismo país. Subsidio a la exportación. En esta parte tenemos que entender que hay muchos subsidios que se dan a las exportaciones, ¿no? Es un subsidio, nosotros conocemos esto como en la legislación de se llama los CDI, son subsidios que se da a todas las personas que exporten del país. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que un gobierno sano fomenta las exportaciones para que la balanza internacional dé favorable al mismo país, porque una vez por todas ellos se dan un país supera las exportaciones de las importaciones, un país saludable. Entonces, nosotros también tenemos que entender que algunos subsidios de importaciones son ilegales en muchos acuerdos en el mundo. La relación de los países, nosotros tenemos que entender que la relación de los países va dependiendo estricta y voluntariamente desde el punto de vista cómo se organiza el mismo país, cuál es su filosofía y su política. Los gobiernos de los países muchas veces buscan lograr un acuerdo, una relación política comercial de acuerdo a que puedan ser bilaterales entre los países y multilaterales entre varios países. Nosotros tenemos que entender muy bien claro eso, que una relación bilateral son de dos países y multilaterales puede ser de varios países. Un acuerdo bilateral se puede especificar son dos países que firman un convenio, un contrato internacional, que es un convenio, para disminuir las exportaciones de cierto tipo de bien, también ciertos tipos de tarifa. Las importaciones de productos provenientes del país, entre los mismos países contratantes, pues, ¿no? Los países también pueden poner acuerdos de que eliminar subsidios de ciertas empresas relacionadas al comercio exterior. También hay multilaterales, ¿no? Tenemos también como multilaterales, primero tenemos el acuerdo de libre comercio. Se elimina cualquier clase de barrera y es de libre comercio, como su mismo nombre lo dice, el importar y exportar de diferente manera. También existen convenios o convenios internacionales, como se llaman las uniones aduaneras, que significa que se unifican las tarifas aduaneras y externas que se realizan los acuerdos. Las uniones económicas se disminuyen las barreras comerciales dentro del país, por ejemplo, la Unión Europea. Políticas y restricciones al comercio y las políticas comerciales. Tenemos algo que se llama el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? El proteccionismo existe en varios países y en el comercio internacional. La gente ha debatido si es mejor que un país tenga propio comercio internacional porque no puede ser libre porque ese país tiene que protegerse a la competencia extranjera. Hemos visto en el resumen, ¿no?, del audiolibro de Las Venas Abiertas de América Latina, en el capítulo Fin del colonialismo, el principio de lo mismo, vimos cómo fue la libertad de comercio aplicada a mediados de América Latina en el siglo XIX. El debate continúa, pero la mayor parte de las economías están llegando a un veredicto. El mismo que usted puede acabar de ver
El libre comercio fomenta la prosperidad también porque genera y obliga en un estado de necesidad que las empresas empiecen a autoabastecerse, pues, ¿no? Ahora, existen dos argumentos clásicos para restringir el comercio internacional. Primero es una industria naciente. ¿Qué es la industria naciente? Es la pequeña industria. Nosotros no podemos, por un ejemplo, hay una industria que en Bolivia que está naciendo con una pequeña capital que fabrique focos de estos ahorradores, por ejemplo, ¿no? De la luz blanca. Y esta empresa no puede, tiene unos costos de producción altos y es pequeña. No puedo yo abrir las exportaciones para que vengan grandes empresas que tienen costos de producción tremendamente bajos, ahoguen a la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa vive al fin en cuenta de la cantidad y la calidad de productos que ella llegue a importar, ¿no? Entonces, eso no puede, ¿no? Verse. Entonces, la industria naciente es la obligatoriedad del Estado protegerla. Y otro es el duping, ¿no? El duping es una forma de competencia desleal que vamos a explicar. En sí, el proteccionismo tenemos que entender que es el desarrollo de una economía política para poder proteger los principios productores del país, imponiendo limitaciones de entrada de productos extranjeros a medidas igual a las imposiciones. El proteccionismo llama a los argumentos, lleva un principio fundamental filosófico que significa lo justo o lo leal. Puede sonar atractivo, ¿no? El principio. Los partidarios de las leyes proteccionistas someten que dejar fuera los artículos extranjeros para conservar las industrias y a su misma vez la fuente de trabajo y la vida de los diferentes habitantes de los países. El argumento de la industria naciente es un denominador de un argumento de la industria naciente a favor y la protección de los individuos. El argumento de duping, como anteriormente lo tenías que explicar, duping ocurre cuando una empresa extranjera que ya se posiciona en el mercado baja sus precios totalmente. ¿Para qué? Para hacer quebrar a la empresa, como por ejemplo lo que pasó con las botas inglesas de la actividad que anteriormente hemos visto. Las botas inglesas que llegaban a menor precio. ¿Y qué pasó con las industrias locales? Se ahogaron y quebraron. El proceso en una empresa extranjera vende los productos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender, el duping es ilegal en el mundo. El duping no se puede justificar e imponer aranceles temporales. Por estas razones poderosas podemos resistir el argumento de duping a favor de la protección. En primer lugar, detectar el duping es virtualmente imposible, porque cada empresa ella puede determinar los costos. Un ejemplo de duping que, aunque no lo crean, se ve, por ejemplo, en la época de mayor consumo de cerveza en Bolivia, que es en carnavales, la empresa boliviana nacional, la CBN, baja sus precios rotundamente y haciéndole competencia desleal a las otras pequeñas cerveceras, en la cual la gente prefiere comprar Paceña que comprar, por ejemplo, Real, Cordillera. Bueno, ustedes sabrán, pues, ¿no? Entonces, las empresas están en riesgo. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene un mercado establecido baja sus precios totalmente y la gente va y compra de él. Entonces, por eso tenemos que entender que es difícil imaginar, ¿no? Entonces, esto también es ilegal porque se llegaría a consolidar un monopolio mundial, ¿no? Bueno, el libre cambismo. Vamos a hablar del libre cambismo. El librecambismo o el libre cambio se conoce como una doctrina económica que sugiere la intervención estatal, el comercio internacional para que no obstaculice ninguna de las relaciones internacionales para el beneficio del país. Se conoce el librecambismo nace a finales del siglo XVIII y se inicia la finalidad de negociaciones dentro de los países extranjeros, ¿no? Hemos visto que cuando nació la República en el siglo justamente en el siglo XIX, ya el aparato inglés hablaba de libre cambismo, se realizaba las leyes de oferta y demanda. Entonces nosotros podemos entender que ya no es una teoría nueva.
más que no, sino que el liberalismo origina el poder de los comerciantes internacionales. El librecambismo también ofrece ventajas que pueden abaratar precios, establecer maneras que también nos ayudan a la competitividad y fomente el beneficio del común, ¿no? Entonces, el librecambismo es una forma de ver, ¿no? Pero ¿por qué se hace? ¿Por qué tanta protección con él? Se protege por este tema, la balanza de pago. La balanza de pago es un registro de todas las transacciones monetarias producidas de un país en el resto del mundo y en un determinado periodo estas transacciones pueden incluir en pagos en las exportaciones y las importaciones de un país, el servicio del capital financiero. La balanza de pago contabiliza de manera resumida las transacciones internacionales para un periodo específico, normalmente se preparan una sola divisa, típicamente la divisa doméstica del país concebido, en las fuentes y fondos de un país, como las exportaciones de los ingresos, los préstamos de las inversiones, y se registran los datos positivos y la actualización de fondos, como las importaciones e inversiones negativas. El equilibrio externo. ¿Qué es el equilibrio externo? Concepto. Se emplea el término equilibrio externo para hacer la referencia de la situación en la que la balanza de pagos de un país se encuentra equilibrada, entendiendo por esta la situación sostenida en las transacciones de un país con el exterior. El equilibrio externo constituye uno de los objetivos fundamentales de la política económica, junto a las estabilizaciones de precios y el pleno empleo del logro de estos dos últimos objetivos del equilibrio interno. La estructura de balanza de pago. La balanza de pago se estructura en 4 subdivisiones. La balanza de cuentas corrientes, la balanza de cuentas de capital, la balanza de cuentas financieras y la balanza de errores u omisiones. El mercado de divisas o la fijación de tipo de cambio, también conocido como el mercado de divisas, también conocido como Forex, es el término inglés a Foreign Exchange. FX Concurring Market, que es el mercado mundial descentralizado en la cual se negocian con las divisas. Este mercado nació con el objeto de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio, ¿no?, de un comercio internacional por el gran margen en el mercado financiero. Es más grande del mundo, ¿no? Nosotros tenemos que el mercado financiero es el más grande del mundo, llegando a mover un volumen diario exorbitante y con cifras incalculables de dinero, ¿no? Entonces, tenemos que entender que alrededor de todo del mundo, por día se estima que se mueven en los mercados financieros una cantidad de 5 billones de dólares americanos. O sea, es el mercado bursátil más grande del mundo. Ha crecido tanto que la actualidad, el total de las operaciones monetarias extranjeras se debe a las operaciones internacionales o los bienes y servicios que se representan en el porcentaje de servicios, ¿no?, casi residuales, ¿no?, debiendo la mayoría de compra y venta de activos financieros. Por eso crece, porque los activos financieros son los que se cambian, ¿no?, o por ejemplo el tipo de cambio, etcétera. La globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, y social y cultural. Si hablamos de globalización es algo demasiado grande y holístico, ¿no?, en la cual se ve a la escala mundial. Consiste en creyentes comunicaciones interdependientes entre todos los distintos. El mundo se está uniendo cada vez más y no solamente se unen sus mercados, se unen sus sociedades y sus culturas a través de una serie de transformaciones sociales que globalizan nuestra cultura como una aldea global. La globalización a menudo identifica como un proceso dinámico que produce principalmente las sociedades en las que viven bajo el capitalismo democrático y la democracia liberal. Y de esta forma, en un mercado abierto, en las puertas de la revolución informática han llegado a un nivel tan considerable que nosotros no podemos hacer nada ya sin la interdependencia a las redes sociales. En un ordenamiento jurídico, el mundo se está ampliando en las leyes internacionales de comercio económico y también las leyes nacionales. Y también se establecen en el conjunto de marcos de las relaciones internacionales. Ahora, el comercio en Bolivia.
El comercio en Bolivia se divide lastimosamente en dos tipos de comercio que nosotros conocemos, el comercio formal y el comercio que todos queremos, amamos y adoramos, que se llama el comercio informal. El comercio formal es todo aquel clase de comercio que se rige a las normas internas de un país, se efectúan por la cual se amparan los estatutos legales vigentes que están registrados ante las autoridades que se reponen sus movimientos económicos, el comercio formal, y lo cual se realizan las personas físicas morales con la actividad empresarial y se cuentan con un local comercial, una marca y una razón social. Y el comercio informal, sabemos nosotros que es el comercio que nosotros conocemos más, ¿no? El que se sienta donde se le da la gana, lo se abre donde él puede y no tiene ninguna clase de regulaciones. Ventajas del comercio formal: las instalaciones adecuadas, ambientes seguros, productos de calidad. Desventajas: tiene un costo más elevado porque tiene que cumplir ciertos requisitos formales y esos requisitos son demasiado caros para los costos fijos de las empresas que se hacen llamar formales. Pero el comercio informal no así, porque vende sin pagar impuestos y vende sin. ¿Por qué se da el comercio informal? Primera razón es el estatus económico. La segunda tiene que ver con la baja eficiencia gubernamental. Y tercera, las deficiencias culturales que nosotros tenemos. No como que el clásico regateo y sabemos muy bien que nosotros vamos y compramos, ¿no? Dentro de algunos, ¿no? Las ventajas del comercio informal: precios más bajos que el comercio formal, posibilita regatear el precio, calidad aceptable de los productos y el lugar accesible para realizar la compra. Se enfocan en la población que tiene menos recursos y genera trabajo informal para cualquier persona. Las desventajas del comercio informal: no tiene garantía de los productos y servicios, se pueden encontrar los productos robados o piratas y las instalaciones son inadecuadas. Hay una completa y total falta de higiene y la única forma de pago es el efectivo. El Estado no recibe ingresos por impuestos. La población viola las leyes, deshumaniza a la sociedad, genera inseguridad ciudadana, se dan prácticas ilegales, actividades económicas ilegales, facturaciones falsas y tráfico de drogas y tráfico de armas. La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es una organización formada por los empresarios y dueños de pequeños y medianos grandes empresas formales, las cuales tienen el fin de elevar la productividad y la calidad y competitividad de los negocios. De aquí en adelante vamos a ver algunas estadísticas y imágenes sobre cómo va yendo las exportaciones de los países. Bolivia tiene acuerdos internacionales, por ejemplo, el acuerdo con el Mercosur, tenemos con otros países de destino y eso sería todo por lo que nosotros hemos visto en la tutoría número 7 del comercio exterior. Exactamente, nosotros estaríamos despidiéndonos y esperando que sea de su agrado, ¿no? Por ser una de las primeras veces que estamos poniendo, se les pide algunas disculpas por algunas pequeños desperfectos que pudiese ver en el video, pero apelo a su comprensión. Muchas gracias y nos vemos en clase.